a la luz de la palabra. Bienvenidos a un nuevo programa. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Vamos a leer un poquito qué pasó con Noé y su familia después del diluvio y cómo fue que comenzó la gran civilización. Para eso tenemos que ir al capítulo 9, ¿sí? Y dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Ustedes saben, ¿no?, que en la historia el pueblo de Israel tuvo un gran enemigo, ¿no? Un pueblo que realmente hacía las cosas mal ante los ojos de Dios, y era este pueblo, ¿no? Esta tierra que después fue prometida para ellos. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucedió esto? No lo voy a leer a todo el capítulo, pero sí quiero contarles lo que pasó. La historia se encuentra en Génesis 9, del 18 al 29. Y ustedes dirán, bueno, después de lo que vivió Noé con su familia, la protección que sintieron ante Dios, ya no había duda de que Dios los amaba y que ellos hagan lo que hagan, iban a respetar y hacer y obrar conforme a lo que Dios les había dado. Pero no fue así. Y la Biblia registra este hecho, que es un hecho muy especial, donde Noé, después de haber bajado del arca, haber hecho el sacrificio, haber agradecido a Dios por sus cuidados, no pasó mucho tiempo y ya empezó a meter las patas de nuevo. Ya empezó a hacer las cosas mal. Y ¿saben qué? Esto es lo que me gusta de la Biblia, que no nos muestra a seres perfectos, no nos muestra a seres que para trabajar para Dios tienen que ser intachables, sino que Dios utiliza y va a seguir utilizando a lo largo de la historia personas con diferentes dificultades, así como vos y como yo, con buenas capacidades para algunas cosas, pero con incapacidades para otras. Y sobre todo, gente que no es que no pecaba, sino que aunque pecaba, ponía a Dios en primer lugar, se arrepentía y trataba de seguir. Y esto es lo que pasó con Noé. Y Noé, cuando pasó, empezó a hacer, dice, el jugo de uva, que después de fermentarse, esto hizo que Noé se embriagara. Entonces, en ese estado de embriaguez que tenía Noé, se desnudó, cuenta la historia. Y su hijo Cam dice que lo vio. Eso, miren, está en el versículo 22, dice: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet, dice, tomaron la ropa y lo pusieron sobre sus propios hombros, andando hacia atrás para no ver la desnudez de su padre. Entonces dice que cuando Noé volvió en sí, terminó de su estado de embriaguez, dijo: maldito seas Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Entonces, acá vemos que Sem, Cam y Jafet vieron la situación en la que estaba, y Cam fue el que vio a su padre desnudo, a Noé desnudo. Y esto nos deja, ¿no? ¿Cómo puede ser que sea la maldición por haber visto al padre desnudo? No fue tan grave, diríamos. Pero en realidad va más allá. Esta palabra de vio, en realidad no fue una vista accidental, ¿no? Como alguien que por ahí justo estaba pasando por algún lado, lo vi y, me equivoqué, perdón, ¿no? Sino que esta manera de verlo iba más allá, ¿sí? Cuando uno estudia más en profundidad, quizás hasta el hijo, ¿no? En su morbosidad, hasta se deleitó con ver a su padre en esa situación. Entonces no tiene que ver tanto con la acción, sino con lo que lo motivó a la acción. Y eso es algo que tenemos que entender y podemos sacar de lección en esta primera parte de la historia. Porque fíjense, si ustedes me acompañan a Primera de Samuel, ahí en el Antiguo Testamento también está ahí cerquita, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios no mira las acciones ni se basa en las acciones, sino Él se focaliza en las intenciones. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios,
esto ya está en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice lo siguiente: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Entonces tenemos que entender que Dios no juzga las acciones sino las intenciones. Y no fue una acción equivocada que Cam se arrepintió y dijo, bueno, está bien, perdón, miro para otro lado. Sino que quizás vio y se mantuvo observándolo. Eso es lo que llevó a Cam a ser el padre de los cananitas, dice después. Entonces, la historia continúa. En el capítulo 10 habla de la descendencia de Noé. Y tenemos que entender que de los 3 hijos, uno fue el que pecó, diríamos, y se alejó. 2 actuaron en disconformidad a lo que decía Dios, pero uno se mantuvo y de ahí vino la descendencia o la ascendencia de Jesús. Y fue Sem, ¿sí? Pero por ejemplo, miren, los hijos de Cam fueron, para eso tenemos que ir a Génesis 10, versículos, voy a leer el 8 y el 9, porque son, ahí encontramos se le dice una tabla de genealogía, ¿no? Donde menciona, tal fue hijo de tal fue el otro, donde empieza a describir para que nosotros entendamos de dónde venían los pueblos. Entonces fíjense, dice el versículo 8, y Cus engendró a Nimrod. Ahí estamos hablando de los hijos de Cam, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel. Por ejemplo, miren, si leemos algunos versículos más adelante, en el 15 dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, todo terminado con Eo, ¿no? Al Arabedeo, al Semareo y al Amareo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Se dan cuenta de que seguramente cuando uno empieza a leer la Biblia se va a encontrar con alguno de estos nombres de pueblos raros que uno dice, ¿de dónde salieron estos nombres? Bueno, de acá. ¿Sí? De la descendencia de Noé, de Sem, de Cam, de Jafet, ¿sí? Salen los diferentes pueblos. Por un lado tenemos los descendientes de Sem, que ellos se les dice que son los descendientes que permanecieron firmes ante los principios de Dios, y Jafet y Cam no. Y todos estos pueblos, si ustedes se ponen a pensar, fueron los enemigos de Israel. Contra todos ellos pueblos tuvo que luchar Israel para poder tener la tierra prometida. Fíjense que si se hubiesen hecho las cosas diferentes y los 3 hijos de Noé hubiesen andado conforme a lo que Dios quería, cuántos dolores de cabeza se hubiesen ahorrado, ¿no? O qué diferente hubiese sido la historia como la narra acá el mismo Dios en la historia. Entonces, vamos a avanzar y quiero mostrar algo. En pantalla podemos ver, esto es un estudio que nos pidieron hacer en la facultad acerca de estadística, ¿no? Estas son 2 capturas que tomé de un Excel, que hice en un trabajo para presentar en la facultad. En el primer cuadro, en el de arriba, tenemos los años de vida de las generaciones antes del diluvio, y en el de abajo tenemos las generaciones después del diluvio. Pero no son cualquier generación, sino que arriba tenemos a los padres de Noé hasta Sem, y abajo tenemos a los hijos de Sem y nietos y bisnietos y tataranietos de Sem. ¿Por qué se hizo esto? Porque ustedes si se fijan en el cuadro de arriba, ¿sí? El gráfico nos muestra que no había mucha decadencia en cuanto a la longevidad de las personas. Estamos hablando entre más o menos los 800 y los 1000 años que vivían. Un montón. Pero, ¿qué pasó después del diluvio? La gente empezó a vivir cada vez menos. Fíjense cómo se cumple la profecía de que cuando Adán y Eva cayeron, Dios les dijo, vamos a cortar
el tiempo de vida de las personas. Hay una decadencia de menos de la mitad de años. Fíjense que entre Taré, que fue el padre de Abraham, y Arfaxad, que fue el primogénito de Sem, decae completamente la edad, se reduce a la mitad. Taré aproximadamente dice que vivió unos 200 años, que es más, fue el más longevo, fue el último que diríamos que vivió más años. Taré, ya después de ahí no pasaban, por ejemplo, Abraham vivió 175 años. Así que fíjense cómo alejarse de Dios, fíjense cómo lo que le dijo Dios a Adán y Eva en el Edén se cumpliría en estas generaciones. Antes del diluvio, un promedio de vida de 800 años. Después del diluvio, en las primeras generaciones después del diluvio, ya la edad se acortó a 200. Interesante que cuanto más nos alejamos de Dios, peor nos va en la vida. Esto es un llamado a decir, bueno, Señor, tenemos que ponernos a pensar en cómo estamos actuando, cómo estamos viviendo y qué es lo que queremos para nuestras vidas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Fíjense que hoy en día, ¿cuánto es el promedio de vida? 70 años. Cada vez es menos. Pero son las consecuencias de tomar decisiones equivocadas y alejarnos de Dios. Nosotros muchas veces pensamos que, bueno, uno que quiera seguir a Dios significa, no, es estar en una prisión, ¿no? Es estar en una prisión donde no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, cuando en realidad el servir a Cristo nos libera de ciertas prisiones, nos libera de ciertas cadenas y nos permite vivir una vida, por empezar, quizás mucho más longeva, siguiendo sus principios, y sino una vida también más plena, donde no somos esclavos de ninguna clase de pecado. Dios te está invitando a que lo pongas en primer lugar. Dios te está mostrando de que las consecuencias del pecado son malísimas siempre. No puede salir nada bueno de tomar decisiones a raíz de las consecuencias que podemos tener gracias a que Dios nos da la opción de poder elegir. Y si nosotros elegimos pecar, las consecuencias van a salir a la luz. Entonces, vieron que entre las personas, las genealogías que hablamos, de los diferentes hijos, se habla de un tal Nimrod. Este Nimrod habla de que su mayor, diríamos, miren, lo voy a leer de nuevo, al versículo 9, dice: Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel. Babel fue el lugar situado donde se encontró, o donde se hicieron las excavaciones más adelante, y se encontró la ciudad de Babilonia. Acuérdense que el arca se había estacionado, podríamos decir, con el diluvio en medio del monte. Se cree que ese era el monte Ararat. Entonces vamos a leer así un poquito la historia que habla acerca de qué ocurrió con Babel, ¿no? Capítulo 11 de Génesis dice: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Obviamente esto se daba porque todos venían del mismo lado, ¿no? Tenían todos un mismo padre, que era Noé. Entonces todos hablaban igual. Dice que aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces, recordando que el arca se había posicionado en el monte, todo lo que había alrededor era una zona montañosa. Entonces ellos decidieron esparcirse, ¿no?, a través de diferentes lugares en la tierra, y encontraron la llanura de Sinar. Ustedes tienen que prestar atención, porque Sinar, Babel, Babilonia, proféticamente después empieza a tener una figura de una connotación negativa. Todo lo que tenga que ver con lo pagano proviene de esta ciudad, de este lugar. Pero después vamos a entender por qué, porque son figuras tomadas para que ustedes y nosotros podamos entender de una mejor manera todo esto. Fíjense que en el versículo 2 dice que aconteció que cuando salieron de oriente hallaron la llanura, la tierra de Sinar, y se establecieron. Y se dijeron unos a otros:
Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Es muy específico porque esto que pasó en la tierra, por ejemplo, donde estaba el arca, sobreabundaban las piedras. Y se dice que en esta llanura, en esta zona, podríamos decir que era una zona media pampeana, para los que están acá en Argentina van a entender, ¿no? Donde había campos sin casi rocas, ellos decidieron hacer con lo que tenían y sobreabundaba, que era la arcilla, por ejemplo, decidieron hacer una ciudad. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y acá me quiero detener unos segundos porque no podemos pasar por alto algunos detalles. En primer lugar, edifiquémonos una ciudad y una torre. Saben, el mandato de Jehová era primero, se tienen que esparcir y llenar la tierra, ¿no? Y también la orden era de que tenían que cultivar y trabajar la tierra. Las ciudades no fueron las ciudades no pertenecían al plan original de Dios para su pueblo, para su creación. Ellos decidieron hacer una ciudad. Dice, cuya cúspide llegue al cielo. Ellos querían llegar al cielo. No confiaban en la promesa de que Dios le había dado de que nunca más iba a volver a llover. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una cúspide y vamos a llegar al cielo. ¿Saben? ¿Se acuerdan que segundos atrás hablamos de que Dios no juzgaba las acciones, sino las intenciones, porque Él mira el corazón? ¿Saben? Estas intenciones son muy parecidas a las de Satanás. Por ejemplo, miren, me hace acordar y no puedo dejar de ir a que leamos este versículo. Isaías, si vamos a Isaías, el capítulo 14, dice lo siguiente. Isaías capítulo 14. Voy a leer desde el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Se dan cuenta de que y ahora les voy a leer de nuevo el versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Satanás mismo estaba induciendo a Nimrod, que era el líder, junto a los pueblos que estaban a su alrededor, a construir esta torre. No estaba mal construir la torre, sino el problema eran las intenciones que llevaban a ellos. Estaban desafiando deliberadamente el nombre de Dios. Se dan cuenta de que así como la serpiente tentó a Eva y le dijo, no, es que vas a ser como Dios. Esa misma tentación le presenta a Nimrod y a Babel y a formar esta torre. Querer ser como Dios, querer llegar al cielo, querer estar en las alturas, es lo mismo que Satanás sintió y lo que lo llevó a cometer su pecado deliberado y por lo que fue expulsado. Es importante entender que el mismo modus operandi de aquel momento se repite hoy. Satanás te va a convencer de que vos podés ser como Dios, que vos tenés la posibilidad de manejarte como quieras, total, la responsabilidad es tuya, así que lejos de Dios vas a estar mejor. De que vos tenés la libertad para poder actuar como quieras, total, eso no va a tener consecuencia. Sin embargo, a lo largo de la historia vemos cómo se repite el mismo patrón, de que cuanto más nos alejamos de Dios, peor nos va. Entonces dice que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra.
y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ya no había vuelta atrás en el plan de construir esta gran edificación. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron edificar aquella ciudad. Aquella ciudad, sí. Fíjense qué interesante para ir ya terminando y redondeando la idea de lo que estamos estudiando. Primero, Dios no es ajeno ante el pecado. Dios no es ajeno ante lo que puede suceder en la vida. Muchas veces escuchaste hablar de que Dios es un Dios que no se preocupa, que es malo, que se aleja. Al contrario, vemos cómo constantemente Dios se acerca. Y algo que me interesa es decir, ahora pues descendamos y confundamos. ¿Por qué habla en plural? ¿No? La Trinidad completa estaba observando la situación. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo estaban expectantes viendo cómo se estaba desarrollando la historia. Y ellos deciden otra vez intervenir. Él no se puede quedar ajeno ante el sufrimiento, ante el dolor o ante las calamidades que están sucediendo. Entonces, ¿crees que Dios hoy en día no se va a preocupar por vos? Él no está esperando que le hables para poder intervenir en tu vida. Sea lo que necesites, un milagro quizás por alguna enfermedad, algún problema económico, algún malestar familiar, relación de pareja. ¿Crees que Dios no está expectante y esperando a que le hables para que pueda interceder y formar y ayudarte a salir adelante? Las mismas ganas tiene que ver. Fíjense lo que dice Salmos 11. Vamos a ir para cerrar este hermoso versículo que encontramos en el Salmo, en el libro de los Salmos, el capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 5 al 7. Y dice lo siguiente. Esperen que se me pegó la hoja. Ahí está. Dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Pero Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Aquellos que decidan actuar y vivir una vida recta conforme a los principios que encontramos en la Biblia, lo que no quiere decir, les vuelvo a repetir, una vida impecable y sin pecados, con todos los pecados, con todo nuestro bagaje de la vida que llevamos y que tenemos, nuestro equipaje, que a veces es más pesado el de unos que el de otros. El Señor te está invitando a formar parte de su pueblo. El Señor te está invitando a formar parte de tu familia, de su familia. Él quiere verte con Él. Entonces dice que por esto fue llamado, volviendo a Génesis, el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. En medio de esta confusión, en medio de este mundo caótico que vivimos hoy, en el medio de las enfermedades, las pestes, las guerras, Dios te está llamando a practicar la justicia. Dios te está llamando a vivir una vida conforme a los principios que encontramos en las Sagradas Escrituras. Él está atento, esperando a cada momento interceder para poder ayudarte a salir adelante y poder sobrellevar cualquiera fuera el problema que te esté agobiando.